Bueno amigos, empieza una nueva temporada. Ya estamos en el barco, como veis. Llegamos ayer. No hemos grabado nada de la vuelta. Han sido 17 horas, bastante largas. Así que hoy no vamos a hacer nada porque llegamos muy cansados. Y os voy a enseñar por aquí cómo tenemos el barco. El barco, cómo lo tenemos. Así que, o sea, que esto es lo que nos espera hoy, ¿no? Película y ya está, esto es lo que vamos a hacer hoy. A ver, es el primer día a bordo de la Petite Marie y hoy es relax porque tenemos que descansar del día de regreso de ayer, que nos levantamos a las 3 de la mañana, fue Sensellas. A las 3. Las 3. No lo habéis oído bien, a las 3. Para el capitán, ya lo conocéis, ¿verdad? Sensellas al aeropuerto en taxi a las 3:30 de la mañana. Luego el primer vuelo Palma-Madrid, unas pocas horas en Madrid. Madrid-Atenas. En Atenas cogimos el bus X96, el famoso bus que va del aeropuerto hasta el Pireo, directo, 1 hora y pico. Hemos tardado porque había muchísima circulación. Y luego al llegar tuvimos la suerte, chiripa, de coger el ferry que había planeado para las 6 menos cuarto. Y 1 hora después estábamos llegando al puerto de Egina y en 5 minutos en taxi estábamos en nuestro Petite Marie, que nosotros es siempre un placer llegar. Y de verdad que yo personalmente, como la última semana ha sido tanta emoción, porque cumplí mis 50 años con todas mis amigas de Mallorca y con 3, Laure, Fabienne y Sophie de sorpresa, que vinieron a Mallorca a estar a mi lado para celebrar mis 50 años. Bueno, pues nada, capitán. Y sí, bueno, que les voy a enseñar un poco. Es que si no, no. Esto no no. me deja hablar el capitán. Esto no avanza. Y hemos encontrado el barco, la verdad, bastante bien. Muy bien, no nos ha entrado agua por ningún sitio. Es verdad que por fuera dejamos algunos plásticos y tal. Ahora os voy a enseñar un poco. Os voy a enseñar un poco por fuera. Y tengo que decir, la moto, quitarle la funda, los cabos y tal, porque la dejé atada a la quilla. Una patada, y estaba en marcha. Después se ha parado y he tenido que darle 50, pero se ha puesto en marcha enseguida. Así que, bueno, lo primero, vamos a hacer 4 cosas. Os voy a enseñar el barco por fuera cómo está. Después de... Esto solo lo voy a decir una vez, así que si os habéis saltado este trozo de vídeo, no os habéis enterado cuánto tiempo hemos estado fuera, que hemos estado 4 meses, porque vosotros estáis viendo vídeos de la última temporada, pero realmente nosotros ya no estábamos aquí. Entonces, dicho esto, os voy a enseñar el barco cómo está por fuera, que la verdad lo hemos encontrado bastante bien, con la funda que le hice aquí para el cockpit. Y muy contentos. Ahora voy a ver si encuentro una tarjeta SIM, porque no tenemos datos. No me contéis historias del Starlink y todo eso, que no me interesa. Voy a enseñaros. ¿Pero por qué se para, tío? ¿Por qué se para? Oh, no, está grabando. Es que hemos cambiado la cámara y se le paran las pantallas. Cuando lleva un rato grabando, se paran las pantallas y yo me pienso que se ha apagado. Tenemos cámaras nuevas, material nuevo y vamos a empezar a aprender cómo funciona. Bueno, mirad cómo hemos encontrado el barco con esta especie de como de arena. ¿Veis? Todo lleno de blanco, una cosa blanca, cagadas de pájaro. Oh, sí, está todo cacota. Ah, mirad, aquí se ve bien. ¡Chao, Rupi! ¡Chao! ¡Chao, Roberto! Cada volta sei più amagrito. Un po' si va da qua.
rotto. Come va? Bene, voi? Abbiamo dormito benissimo. Benissimo. Bene. Non hai sentito le moto? No, Alle volte passano. Wow! Pero a la notte? La noce. Ah, no, no. niente. Niente, tutto tranquillo. Vado a fare un po' di spesa. Bene. Roby. Chiama la porta. Mira, ve, tenemos esto que pusimos antes de irnos por si acaso nos entraba alguna gota de agua. Y luego el dinghy está inflado aquí delante, pero el de delante está totalmente desinflado. Se nos ha despegado esto, tenemos que pegarlo. Esto también desinflado. Hostia, mis gafas. Y salir volando. Fijaros cómo están. Todo blanco el barco, mirad. Impresionante. Esta cosa blanca, no sé qué es, polvo, sal. Tiene que haber hecho muchísimo viento aquí. Bueno, lo primero, voy a comprar una tarjeta SIM, como os he dicho. A ver qué encuentro en el pueblo, estamos fuera de temporada. Bueno, fijaros la moto. La tenía atada a la quilla ayer por la noche cuando llegamos. Bueno, no os hacéis una idea. Oscuro, frío. La moto se puso en marcha la primera. Lo que encontramos por fuera del barco es, bueno, todo el trabajo que falta por hacer. Aquí tenemos la cadena, talmente como la dejamos. Nos la han llenado un poco de cosas. Ah, no, coño, ¿estas defensas? Hostia, ¿estas defensas son las mías? No, no son mías estas. Las mías creo que las dejé guardadas. Fijaros aquí, mirad. No sabemos qué es esto, pero mirad. Esto ya os voy a ir enseñando en este vídeo o en el próximo. Una quilla, cómo se lleva para quitarla. Bueno, voy a hacer recaos, tío, porque esto es un sin vivir. Bueno, lo de la tarjeta SIM no ha funcionado. No hemos encontrado... En Egina no hay Nova, no hay Vodafone. Solo hay Cosmote. Cosmote es la tarifa más cara, así que vamos a aprovechar mañana que vamos a ir a Atenas a llevar la vela porque queríamos hacer un Génova nuevo. Ya no estamos en tiempo porque cuando la hemos querido pagar ya nos ha dicho que no coge trabajos hasta junio, así que imposible. Vamos a hacer una buena reparación de la nuestra, que tampoco está tan mal, y también aprovecharemos para comprar una SIM de datos en Atenas. Ahora voy a ir a comprar un recambio que encargué hace 4 meses, que es un motor de arranque para llevarlo a bordo. Igual que llevamos alternadoras y bombas y llevamos una serie de cosas, quiero llevar un motor de arranque porque es una cosa tan sencilla, no cuesta mucho dinero y si deja de funcionar estás en un buen jaleo. Así que vamos a por él. Bueno, fijaros qué maravilla. Novísimo, lo voy a enseñar luego en el barco. Estupendo. En la tienda de Spiros. Y ahora nos volvemos al barco. No, déjame preparar. Se ve bien el motor, ¿eh? No es una primera marca, no solo original, obviamente, porque el original vale 400 y pico de euros, o lo que se les ocurra a Volvo cobrarte, pero este año queríamos llevar uno de recambio, justo con otras cosas que llevamos, así que ahora voy a ponerme a reparar la bomba de achique principal, que está trancada, así que vamos a por ello. Ahí tenéis el capitán que lleva el Génova dentro de una maleta y sí, hacemos avec les moyens du bord y nos vamos de Egina cogiendo el ferry hasta Pireo para que nos arreglen. ¿Os acordáis de la raja que el año pasado hemos arreglado así pim pam pum en Leros? Pues la vamos a arreglar un poco más, un poco mejor. Y el capitán nos vamos para el día, hacemos la ida y la vuelta el mismo día.
y ahora estamos en el negocio de electricidad, en el Socias y Rosselló de Atenas. Como veis, no salgo del trabajo, porque tenemos que hacer un trabajo, como os he dicho, en las baterías del barco de Roberto, y vamos a instalar un eólico y vamos a organizar un poco el tema del cablerío, porque nos cambiamos los trabajos, ¿no? Nos ayudamos. Y ahora estamos a ver si nos cortan un cable. No teníamos 3x10, van a ver si hay 3x6 milímetros, y con eso vamos haciendo. Y hemos venido hasta aquí con nuestra pintura en el carrito de la abuela, que nos ha ido fantásticamente bien. Y acabamos de comprar esto para Ricky. Y ahora viene el cable. Sono quanti metri allora? 20. Hay un sitio muy interesante en una calle paralela al puerto donde nos deja el ferry. Se llama Bagagement y podemos dejar las maletas durante pues el tiempo que necesitemos, si queremos ir a hacer compras por el Pireo o si queremos ir a Atenas a visitar, pues yo qué sé, pues está abierto hasta las 5 de la tarde, y dejando maletas cuesta entre 5 y 10 euros y muy cómodo, y así no tenemos que pasearnos con las maletas o con las velas, en este caso, que pesan un montón. Doyle Sails Athens. Bueno, ya estamos en el taxi, hemos cargado la vela, y por lo visto cuando coges, que esto no es así, pero creo que nos han timado, cuando coges el taxi en la salida del puerto te cobran 5 euros más. Un trayecto que son de 10 te cobran 15. Pero bueno, como la vela pesa un montón y la llevamos aquí al lado, luego tenemos miedo que como es solo a 6 kilómetros de aquí no nos llevaran, porque claro, están haciendo cola ahí para luego llevarte aquí al lado. Entonces primero te subes y luego le dices a dónde. Sí, porque estaban concentrados en esperar el ferry que llega ahora. Claro. Y dos de ellos nos han dicho que quieren no, que irse estaban... súper lejos a pegarles un leñazo, y nosotros vamos aquí al lado. This is great for me. Yes. I need up all the umbrella. You put 20 centimeters of drag on new alongside. And all the leech. Here, Yes. only here. Soltaramarras.com. Bueno amigos, empieza la fiesta. Ya estamos en nuestra sala de máquinas, donde hoy lo que toca es sacar la bomba de achique principal del barco. Es una bomba trituradora. No viene con los AMEL de serie, pero sí que es verdad que aquí en la sala de máquinas siempre puede caerse un trozo de papel, un cacho de cable, algún trozo de espuma del aislamiento, algún trozo de brida, de algo, alguna, no sé, aunque yo tengo esto bastante limpio, siempre puede caer algo, ¿no? A la sentina, que es este pozo inmundo de aquí. Y ahí tenemos esa bomba, ¿la veis? Ahora la vamos a sacar. Y entonces lo que pretendo con eso es que si algún día se cae algo, la bomba no se pare, ¿no? Es una bomba que saca bastante caudal. Y luego hay otra, son dos bombas las que están ahí dentro, una normal, pero esa, claro, esa con cualquier mínima cosita puede atascarse. Y luego tenemos esta, así que vamos a sacarla ya, sin más.
Bueno, pues os habéis perdido cómo la he sacado. Básicamente porque estoy con una cámara nueva que hemos traído de Mallorca y se ve que se ha parado sin querer, así que voy a tener que ir controlándola, porque a veces me pienso que le doy el botón o simplemente se para de grabar y se acabó. Bueno, la bomba que tenemos es esta, ya la veis, una Siflo que tiene 4 años ahí enterrada y la vamos a desmontar completamente. De manera que vamos a ver por qué no gira, que aquí lleva la parte trituradora y vamos a ver qué le pasa. No sé si voy a grabar todo el vídeo o no. ¡Oh! Madre mía, cómo está esto. ¡Oh! Nada, voy a por las carracas. Bueno, ahora con esto ya es otra cosa. Της Αργεντινής, της Βραζιλίας και της Βενεζουέλας κατέστησε τις χώρες αυτές επιθυμητό προορισμό για πολλούς Ευρωπαίους, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους οθούμενοι από την οικονομική κρίση και τους πολιτικούς κλειδονισμούς που ακολούθησαν τον πόλεμο. Όσον αφορά στους Έλληνες, κατά το διάστημα 1947 με 1959, vamos a poner esta. Creo que es un poquito menos potente. Donald Trump Right. Okay. La otra era de 2 cuchillas, esta no se va a ver, pero es de 2 cuchillas y la otra era de 4. Lo que voy a hacer es quitarle el soporte este, que no lo necesitamos para nada. Y esta bomba está pensada para poner el mamparo, pero ya nosotros la vamos a poner aquí. Vamos a poner el tornillo. Στο διάστημα αυτό μετανάστευσαν στη Βραζιλία και κυρίως στο Σάο Πάολο συνολικά 5.089 Έλληνες, μεγάλο ποσοστό των οποίων έφτασε μέσω της Διεθνούς Διακυβερνητικής Επιτροπής. Παράλληλα στη Βενεζουέλα, η σημαντικότερη... Y estos 2 agujeros los vamos a sellar con pasta de juntas. Από το 1952 έως το... ¿Hai finito? Vale. Bueno, como no sé si lo he grabado, lo vuelvo a grabar. No sé si es que cuando se para la pantalla se para de grabar. No lo tengo controlado. Lo que estaba diciendo es que le hemos anulado el fusible porque nuestra instalación tiene ya de por sí todos los interruptores que están dedicados a la bomba son magnetotérmicos, entonces no necesita ninguna otra protección. Y el fusible, para que no dé por saco, pues lo quito directamente, ¿no? Y ahora lo que hacemos es conectar esto y volcanizar y vamos a probar. Como, hostias, joder, esto ha hecho un patapún. ¿Por qué? Como en la puta.
Ya tengo en marcha la bomba, no jodas. No sé si cuando se para la pantalla de la cámara, como he dicho que es nueva, no la tengo todavía controlada y se me están borrando algunos trozos de grabación y los tengo que volver a hacer. Me fastidia un montón, ¿eh? Entonces, pues bueno, vamos a conectar esto. Vamos a darle un toque a positivo, a ver si esto ya... No está. Ya me extrañaba a mí, pero bueno. Bueno, voy a darle un golpe, a ver si se pone en marcha y luego paso a vulcanizar aquí. Espera un momento, que termino con la bomba. Termino con la bomba y sí. Vale, pues funciona. Entonces vamos a proceder a encintar. Vamos a poner un poco de vulcanizada. Y vale, por lo menos ya podemos usar. Tener en cuenta que en este pozo, o sea, este barco no tiene varias sentinas, solo tiene esta. Entonces todas las aguas de las duchas, lavabos de los aseos, fregadero y todo viene aquí. Entonces aquí se junta una cantidad de mierda bastante importante. Entonces que la bomba, fijaros que cuando os digo que puede venir algo de algún lado, no es ninguna tontería. Es que claro, se puede colar algo no solo de la sala de máquinas, sino que puede venir de algún fregadero, fijaros que aquí viene el desagüe del fregadero, para que cuando estás en puerto nada vaya al mar directamente, sino que vaya primero, pasa por el depósito y demás. Tú no puedes estar haciendo vertidos en puertos, entonces siempre se puede colar algo de comida, lo cual es un verdadero problema. Además que eso no se hace y punto. Así que, ¿veis? Ya se ha parado otra vez. Ahora ya no sé si la cámara está parada o está en marcha. No lo sé, no sé si está parada o está en marcha. Me cago en la madre que la parió. Ah, no, está en marcha. Es que se para la pantalla, luego yo le doy a parar y la cosa es que se para. Bueno, no lo sé. Tengo que aprender todavía cómo funciona. Bueno, como sabéis, yo no pinto la hélice. Hace 2 o 3 temporadas no pinto la hélice, la dejo tal cual, me aguanta perfectamente. He llegado a la conclusión de que el anti-fouling de las hélices es muy caro y a mí personalmente no me da resultado, porque con los giros de la pala la hélice se va el anti-fouling y al final me quedo igual. Entonces he decidido por lo menos no hacerlo.
Los que nos seguís de hace más tiempo os vais a dar cuenta de que tuve problemas con el paso de la hélice. Se me ocurrió la brillante idea hace 3 años de pensar que el que la había puesto no tenía ni puta idea y que yo sabía más que él. Entonces la cagué bonito y desde hace 2 años, cada vez que saco el barco la estoy moviendo para cerrarle el paso, y es exactamente lo que voy a hacer ahora. Voy a abrirla y voy a modificarle el paso otra vez para cerrárselo otra vez, porque el motor no me sube de vueltas hasta donde yo quisiera, y le voy a dar un poquito más. Voy a ver cómo lo hago. Que el problema en sí no es la velocidad que coge el barco, las revoluciones del motor. A mí me da igual que vaya a 1500, que vaya a 1700, me da igual. El problema es que la velocidad mínima, cuando meto marcha atrás, pongo la marcha atrás para arrimarme a un puerto y el barco va a 3 nudos. Va tan rápido que el molinete no le da tiempo a soltar cadena, va más rápido el barco que la cadena cayendo, ¿no? Entonces ese es el verdadero problema. Que vaya más revoluciones o menos no me importa mucho, la verdad desarrolla toda su velocidad de casco. Entonces ahora lo que voy a hacer es abrir esta tapa, cambiar un chisme que hay aquí dentro, y aquí voy a hacer una marca para ver dónde está ahora y cerrarle más el paso. Recordemos que esta hélice cuando va avanti gira así. Entonces, como tengo que estar concentrado, primero voy a aflojar todos estos tornillos. Le vamos dando. Quiero recordaros, para los que no estáis muy puestos en esto, que los tornillos son de inox y roscan sobre el latón. Entonces no conviene ser muy exigente con los apretones, porque si te lo pasas de rosca la lías parda. Estoy dejando la cámara bonita, ¿sabes? La hélice tiene aquí estos 2 tornillos en el medio del cuerpo, aquí, que no son de métrica normal, son una Allen especial. Yo tengo todo el juego de Allen métrica, pero justamente esta, ahora os voy a enseñar, ¿veis? Este tornillo no es métrica, es para una llave Allen especial. Bueno, especial, no sé qué número es, pero no es normal, no es una llave de Allen normal. Entonces, además de que cuesta bastante meterla. Siempre
Siempre va tan duro este cabrón. En fin. Sale el segundo. Y ahora os voy a enseñar una cosilla. Tengo que subir al barco. ¿Os acordáis de lo que había dejado antes de irnos? Deshumidificador, un poco así manual. ¿Cómo es? Deshumidificador. Bien. Pues he dejado uno en cada habitación. La bolsita estaba llena de esta sal especial, no sé realmente cómo es, pero mirad que está lleno de agua. Bueno, lleno. En todos hay un poquito de agua y la bolsita pues está vacía. Y es como algo así, no sé cómo expresarlo. Es una sustancia bizarra. Bueno, que los 4 hay agüita y me han chupado la humedad de mi barquito mientras... Mira, este sí que está completamente vacío y ya no queda nada de sal. Y está lleno de agua, mirad. Entonces, ¿qué es un briconsejo? Sí, ya sé que mis briconsejos no son tan guays como el del capitán, pero mirad, nosotros lo hacemos cada vez que nos vamos y en los 2 meses y pico que hemos estado fuera, pues esto se ha llenado de agua. ¡Hala! Eso. ¡Adiós! Vale, entonces lo que hacemos es meter un engrasador aquí y con la máquina que todos llevamos a bordo de engrasar le damos. ¿Sabéis lo que pasa? Que está vacía, así que hay que cargarla. Bueno, entra un poco. Pero bueno, está vacía porque tiene que salir grasa por todos los lados y no sale. Voy a cargarla. Yo no sé qué grasa es mejor, ni cómo se hace esto exactamente, pero lo que sí sé es que es mejor alguna grasa que ninguna. Esto sí lo tengo claro. Y también sé que después de cargar esto, pues los guantes, por lo menos este ya no sirve. ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cahuinga! Ahora no puedo parar la cámara. Luego hay que tener cuidado donde se guarda este cacharro, porque daros cuenta del lío monumental que cuando esto le dan 40 grados de calor, cómo se pone el asunto. Vale, entonces ya la tenemos. Le hacemos que presione. Lo metemos aquí. Uy, ahora sí. Ahora sí está entrando ahí a tope. ¿Veis? Ya no quiere más. Ya ha metido todo. Ahora lo sacamos, si podemos. ¿Tú hablas solo o tú tienes un vídeo? ¿Cómo voy a hablar solo, Romina? También hablo solo, pero no siempre. Estamos haciendo vídeos. Claro, estoy haciendo el vídeo para YouTube. ¿Quieres salir? No. Entonces, en esta parte, en el primer agujero, lo que hacemos es rellenar lo que es el conjunto este del engranaje.
Y ahora aquí lo que hacemos al rellenar el segundo es rellenar la otra parte de la hélice. Que le cabe bastante, ¿eh? Mira, ¿veis que está saliendo, está goteando el agua? Está goteando el agua porque ya está, ya no quiere más. Ya está saliendo por las juntas, ¿ves? Está saliendo por aquí atrás, ¿ves? Ya está saliendo por aquí atrás, o sea que está absolutamente llena. Entonces ahora limpiar y tapar y tal. Así que voy a parar la cámara. Lo que hacemos es que en este rollo de inox volvemos a meter los seguros y le enrollamos así en todos los tornillos, ¿no? El seguro que tiene para el agujero. En unos va a ser más fácil que en otros, pero hay que hacerlo en todos. Listo. Porque luego cuando metamos el ánodo tiene que asentar aquí perfectamente.
cornichon. Cornichón, eso es un pepinillo de toda la vida. Pues de cornichon. Hoy tenemos un poco de jaleo. Sí, estoy preparando la raclette. Es así. Nuestros amigos suizos italianos traen el queso típico raclette de ahí, ¿no? De la auténtica Suiza. ¿De dónde? Auténtica Suiza. Y como ellos saben que tengo la raclette yo aquí a bordo, pues ¡hala! Raclette a bordo de la Petite Marie. Así que nos vamos a poner un poquito morados. Sí. Porque no solamente se trata de lijar y de... He lijado toda la mañana, Toda la mañana he lijado, ya, la hélice finiquitada. Que bueno, lo del paso no sé cómo va a ir, pero no me atrevo a cagarla. Y esta temporada va a ser larga, así que... ya está. Y a ver que no, así salgo, es que no llevo la gafa. Un momento. Sí sale. Así. Pues que el capitán dice que va a ser larga la preparación antes de ir al agua porque yo excepcionalmente no voy a estar. Pero por ahora no digo nada más. Javi. Non voleva partire? Niente, non fa niente. Ma partirà comunque per i Caraibi. Ah! Partirà, sì. Un po' dolce le patate. Non sono proprio fatte così le patate. Patate, dolce. Sa che c'è la patata dolce. Queso buonissimo. Grazie raga. Grazie a voi. Grazie a voi, originale della mucca. Muco. Os voy a enseñar, ya que estoy, el tema de quitar la quilla, ¿veis? Os quiero enseñar el soporte que se usa para poder quitar la quilla y me diréis, ¿y por qué este barco ha sacado la quilla, no? Ahora os lo voy a enseñar en un momento. Primero os voy a decir que este barco, no sé qué barco es, pero por ejemplo, para quitar la quilla hay que desarbolar, hay que quitar el palo, hay que quitar toda la jarcia y tal. De hecho el palo lo tenemos aquí, lo han sacado completamente. Es lo que hace falta para poder sacar la quilla. Y lo que os quiero enseñar es que la quilla no ha salido por sí sola. La quilla, lo que pasa es que se ha desprendido y el trozo no está aquí, con lo cual esto ha pegado un porrazo ahí abajo y se ha destornillado. Si os fijáis en este perno, está totalmente doblado hacia atrás. Y aquí un trozo del Yelloa de aproximadamente 1 centímetro ha salido volando. Si esto era una vía de agua, el barco no se ha ido a pique de milagro. Y ahora os voy a enseñar otra cosa. Paseando por el varadero en el que estamos, de Aspraquis. Ah, mira, ya hay gente pintando. Pensaba que éramos los únicos tontos que estamos aquí en el varadero. Ah, sí, mirad este. Esto no sé qué barco es, pero mirad. Mirad ahí la reparación que tiene ahí en la proa. Y de eso, ¿y por qué ha pegado tanto ahí en la proa? Es muy sencillo. Mirar el bocado que le falta, el bocado impresionante que le falta hasta aquí. Imaginar la hostia tremenda que ha dado. Ha pegado ahí, ha estado arrastrando por las rocas y también ha apoyado ahí por el costado, también ahí arriba, también golpes por aquí. Fijaros aquí detrás, que también haciendo marcha atrás también ha roto ahí, y el barco está sin vía de agua. Es decir, que este barco debe hacer unos 14 metros, 15 metros, no sé qué barco es. Me da la sensación de que es un Vauquiez Centurión, pero no estoy seguro. En cualquier caso, barco duro como una piedra. Fijaros el porrazo tremendo que ha dado ahí. Tremendo, o sea, pega una hostia terrorífica. Y el barco se ha arañado un poco la proa, un poquito la quilla, e incluso a lo mejor apoya un poco por el costado y tal, pero el barco está perfectamente.
si veo algo más que enseñaros por aquí en el varadero. Mirad este barco, qué maravilla. Popa noruega, timón largo hasta debajo de la hélice, hasta la hélice escondida, quilla corrida. Es un barco de acero metálico, ketch, mayor, mesana, perfectamente equipado, muy bien conservado. Qué maravilla, qué bonito. Fijaros esta proa redonda con tres velas de proa, su botalón. Qué bonito, qué barcazo. ¿Por qué ya no se hacen barcos así? Todos los demás son chatarra prácticamente. Es una pena, luego me Esto que os voy a decir ahora no sé si es del todo correcto, si está bien. Seguramente si alguno de vosotros pone ahí el coat o repara barcos y tal, me va a decir que es una barbaridad. Pero fijaros, nuestro barco en la línea de flotación, en toda la línea de flotación, bueno, en aquel lado ya no, al final no, pero aquí al principio sí, nos encontramos que, como entramos en mucho puerto comercial, o sea, mejor dicho, en los puertos donde entramos nosotros entran los ferries, entra tal, y esto va tirando aceite y van limpiando sentinas y van, bueno, que los puertos están hechos una mierda. Total, que en la línea de flotación siempre amarillea un poco. Entonces, me dijo hace años ya un navegante italiano, con esta mano, que debíamos limpiarlo con amoníaco. Que con amoníaco pues le das y efectivamente le das, lo dejas actuar unos minutos y se quita. Todo ello con el estropajo. Con un estropajo. No lo voy a grabar porque luego tengo las manos llenas de esto y toco la cámara y la puedo joder. Pero que sepáis que en italiano se llama ácido muriático y en griego se llama así. Esta es la botella. Con esto le das a cualquier mancha que tenga el casco amarilla de gasolina y tal y se quita. Roberto, ¿cómo va? Bene. Ahora dentro de unos días, no, hoy es sábado, el lunes vamos a empezar un trabajo en el barco de Roberto y Romina. Vamos a modificar todo lo que son las baterías, ¿no, capitán? Sí, un día, El lunes, nosotros haremos el vídeo el lunes y vosotros ya lo vais a ver no sé cuándo. ¡Ah, mierda!